This video has English subtitles lol. Netflix Japón ha lanzado un corto de anime hecho por AI, inteligencia artificial. No todo el corto, solamente los fondos. Son 3 minutos que no están mal, aunque tampoco me parecen nada especial personalmente. Netflix no pudo haber sido más tonta. La mayoría de los artistas odian la inteligencia artificial. Maybe I'll switch to something truly evil, like AI art. Entonces, obviamente Twitter no iba a estar contenta, pero Netflix quiso ir más allá. Quisieron ver qué tanto podían innovar en el campo de la estupidología. Este es el tweet de Netflix. Como un esfuerzo experimental para ayudar a la industria del anime, que tiene escasez de mano de obra, la tecnología de generación de imágenes se utiliza para las imágenes de fondo de todos los cortes de video de 3 minutos. La traducción que Google nos ha dado es un poco rara, pero miren lo que dice. Escasez de mano de obra. Holy shit. No hay ninguna falta de mano de obra. Estamos hablando de artistas. Desde la infancia los artistas siempre escuchan, no, cuando crezcas no seas artista. Te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir? No hay falta de gente buscando trabajo, este tweet es ridículo. Hasta insulta un poco que crean que somos así de idiotas. Usamos inteligencia artificial porque los japoneses ya no quieren trabajar aquí por algún motivo misterioso y no había nadie más que quisiera tomar el trabajo. ¡Ayuda! ¡Tengo mucha hambre! Netflix no ha hecho esto por el bien de la industria, como dicen. Están dando vida al mayor miedo de los artistas recientemente. La inteligencia artificial los está reemplazando y dejando sin empleo. Cada otro día sale una nueva inteligencia y las viejas mejoran. Si piensas, yo voy a estar bien porque todavía no hay una inteligencia que me reemplace, te apuesto que ya la están desarrollando. Y si ya existe y es imperfecta, la están perfeccionando. Se busca que todo Hollywood sea elaborado por robots. Básicamente esos chistes de Futurama. Dirigida por la unidad de dirección 4, escrita por la unidad de escritura 5 y la unidad de escritura 12 Joe Esterhaz, basada en personajes originales por la unidad de personajes originales 17. Miren, no voy a suavizar el asunto. La inteligencia artificial sí va a afectar el mundo artístico como lo conocemos. La tecnología lleva décadas quitándole el trabajo a la gente. El mejor ejemplo que se me ocurre sucedió en los 60s en el estudio de Walt Disney. Disney solía tener todo un departamento dedicado a colorear dibujos. Por algún motivo, este trabajo era realizado por mujeres. Hombres hacían los dibujos, mujeres los coloreaban. Así era. La Bella Durmiente fue la última película que hicieron así. A partir de 101 Dálmatas empezaron a usar una nueva máquina llamada Xerox, que aceleró el proceso considerablemente. Las mujeres encargadas de colorear perdieron su empleo, y no importa cuánto se enojaron, aquí estamos 6 o 7 décadas después y las películas siguen sin necesitarlas. Así es la vida, y más en el mundo capitalista. He visto unas cuantas personas que han entrado en crisis existencial, que se han desmotivado, pero no se me achicopalen, no entren en pánico. Sé que al escuchar inteligencia artificial que crea arte nos imaginamos un Terminator virtual con una boina y un pincel mágico con el que no podemos competir, pero no es así. Vamos a aclarar unas cuantas cosas sobre la inteligencia artificial, el arte, y vamos a ver que, para las compañías de entretenimiento como Netflix, su llegada podría significar su perdición. Uno de los motivos por los que mucha gente está en contra de la inteligencia para el arte es que es inmoral. La inteligencia no es mágica, necesita aprender, necesita ejemplos. Le das un ejemplo de arte y ya sabe cómo crear. Bien, pues los creadores de estas inteligencias han usado arte sin permiso. No me sorprende y hasta me alegra que los estén demandando. Pero, aun si se ganaran 1000 demandas, no significa que la inteligencia se irá. La tecnología está ahí. Solo es cuestión de tiempo para que una compañía como El Ratón tome una inteligencia y le empiece a alimentar cosas suyas. Disney es dueña de miles de series, juegos, cómics. En ese caso, Disney no estaría haciendo nada inmoral.
que no estén haciendo ya. Disney podría echar todos los episodios de Los Simpson a una inteligencia, despedir a todos y tener un generador de episodios ahí mismo. Ese es el sueño mojado de toda compañía de Hollywood, tener un generador de arte. Estaba yo terminando este video y de repente sale la noticia de que esto que estoy diciendo técnicamente ya existe, solo que no es Los Simpson, sino South Park, que es un generador de episodios de South Park. Episodios malísimos, pero pues sí, un generador de episodios. Muy mal hechos, en realidad, muy mal hechos. E incluso antes también hubo un generador de episodios de Seinfeld, también muy malo, pero pues si les da curiosidad y quieren ver estos episodios, no les recomiendo que vayan a ver la fuente original, porque eso sería apoyar a estos hijos de la gran p***. En su lugar les recomiendo este video de Johnny Two Cellos. La industria del cine no es como otros negocios. Las películas no siempre son exitosas. Aun cuando las hace gente talentosa y aclamada, ni siquiera eso garantiza que será un éxito. No hay fórmula que siempre haga dinero. Por eso a Hollywood le encanta reciclar contenido viejo en lugar de crear cosas nuevas. Lo nuevo no garantiza dinero. Lo viejo sí. Excepto cuando no. Lo que trato de decir es que Hollywood intercambiaría a todos sus empleados por una varita mágica que haga películas exitosas. Y obviamente están considerando que tal vez la inteligencia artificial es eso. ¿Cuál es el pequeñísimo detalle con esta varita mágica? Que no puede innovar. El arte en general funciona así, nunca hay ideas originales, todo se ha hecho antes. Por eso lo que importa es la manera en la que ejecutas esa idea, no si es una idea original. ¿Quieres hacer tu propio Pinocho? Hazlo, no importa si Del Toro o Disney ya hizo uno. Si tienes una manera nueva de hacer Pinocho, hazlo. La inteligencia artificial literalmente es incapaz de hacer arte de formas nuevas. Por ahora, la inteligencia puede crear con las comillas más grandes del mundo. Muy pocas veces van a crear algo que no sea genérico. No me sorprende que Netflix sea la primera compañía en saltar a la oportunidad de usar una inteligencia, porque Netflix tiene la reputación de crear las mierdas más genéricas del mundo. Miren este clip del reboot de Animaniacs. El fantasma de la esposa del británico, por el algoritmo de Netflix UZ1165. Ser nominado ya es un honor. Ese literalmente era un chiste. Lo que hace Netflix es tan genérico que parece que fue creado por una computadora. Se volvió canon de golpe. Ahora sé que estamos enojados y tristes porque vamos a quedar pobres y tendremos que abrir un OnlyFans. Pero escuchen, Netflix nos mintió. Los fondos del corto de anime no han sido hechos enteramente por una inteligencia. Primero fueron hechos por un humano, después elevados por la inteligencia y finalmente el humano lo corrigió. No sé qué opinen ustedes, pero yo diría que a la persona que hay que acreditar aquí es al ser humano. Hizo más trabajo, pero los créditos dicen que lo hizo la inteligencia, que el humano solamente ayudó. Creo que eso es muy tonto. ¿Cuándo has visto a un artista decir, bueno, sí, yo participé en la creación de este dibujo, pero el crédito se lo tiene que llevar mi lápiz? Les menciono esto con un objetivo, y ese objetivo no es seguir exponiendo la infinita estupidez de Netflix. Les digo esto para mostrar un hecho. La innovación tecnológica puede traer herramientas. La tecnología quita empleos, pero también da otros. No necesito decirles que YouTube no existía hace un par de décadas. La persona promedio no podía crear nada que fuera visto por mucha gente sin dinero que pagara distribución. Los artistas ya no dependen de Warner, Universal, Sony, Paramount, Fox, Netflix. Piensen en esto. La cubeta de Photoshop, esta pequeña herramienta que ni siquiera es el atractivo principal del programa, hubiera vuelto loca a la gente de Disney en los 50. Lo que antes requería toda una habitación de mujeres, hoy lo hace quien sea con solo un clic. Hoy en día la gente tiene fácil acceso a herramientas como esta que antes no. Y gracias a eso hay obras de internet que alcanzan técnicamente a las de Hollywood. Y la inteligencia artificial solamente vendría a intensificar eso.
Una pequeña advertencia, con eso no estoy diciendo que voy a utilizar yo inteligencias, solo digo que probablemente otra gente lo va a usar, yo no creo usarlos nunca. Lo que quiero decir es, si Hollywood y todas las industrias planean reemplazar artistas con inteligencia artificial, los artistas pueden reemplazarlos con inteligencia artificial a ellos. A continuación voy a tratar de confortarlos con lo siguiente. Voy a hacer una predicción, aunque obviamente me puedo equivocar, y basándome en predicciones pasadas seguro lo haré. Voy a tratar de predecir lo que tal vez sucedería si Netflix decidiera reemplazar a todos los humanos. Imaginemos que ya hay una inteligencia perfecta para todo. Compositores, actores, animadores, escritores, todo. Netflix podría tener contenido hecho 100% por inteligencia. Como ya expliqué, serían cosas genéricas como la chingada. Más genéricas que lo que estaban sacando antes de alguna forma. Pero Netflix espera que esto sea la solución a sus problemas. La competencia se puso fuerte. Han tenido que subir sus precios. Ya no son los reyes de antes. Pero tal vez la inteligencia es su salvación. Desafortunadamente no. ¿Qué escogerían ustedes? Opción 1, pagar un precio ridículo por un montón de basura que podrías generar en tu casa. U opción 2, ir a cualquier página gratuita para ver más y mejor contenido sin pagar nada. ¿Qué escogería la gente? Tal vez sea el momento en el que entretenimiento y arte finalmente queden separados totalmente. Tal vez algunas personas casuales los mantengan con vida por un rato. O tal vez esto sea la gota que derramó el vaso y sea el fin de Netflix. O de Disney, o Warner, o Universal, o la compañía que decida hacer esto. Gracias por ver el comentario del año, que diga del mes. Ya volví, hola. La última vez, ya ni siquiera me acuerdo qué hablamos la última vez, no sé. Es que este tema no dejaba de cambiar, lo siento, pero aquí está el último video, aquí hay más comentarios, suscríbete si quieres, como sea. Y hay muchas gracias por ver, que tengas un buen día.